Hisperos. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo un placer enorme de contar con una amiga, una estudiosa y una amante de Borges. Bienvenida, Alicia, la licenciada Alicia Ardila. Hola Susana, muchas gracias, muchas gracias. Yo también estoy muy contenta y muy agradecida de estar otra vez con ustedes en este espacio tan rico, tan importante, en el que siempre me han tratado tan bien y me han hecho sentir como en casa. Así que realmente es para mí un placer poder charlar Alicia, con vos y tu audiencia. Es muy didáctica, le encanta lo que hace y creo que lo que hacemos, cuando hacemos lo que nos gusta con amor, como lo hace ella, como lo hago yo, eso se transmite. Porque Alicia no solo es una investigadora de la obra de Borges, sino que además es profesora en filosofía, es técnica en periodismo, es docente del Centro Cultural Ricardo Rojas, profesora asociada de la Fundación del Centro Psicoanalítico Argentino, profesora de oratorias, que siempre nos regala alguna perla para el programa porque nos hace entrar en Borges, porque realmente, digamos, la obra de Borges es inimaginable, ¿no? Porque abarca tantos temas y se lo ha tenido tan poco en cuenta y se lo ha criticado tanto como que era burgués y solo la mirada hacia Europa. Y se lo ha leído tan poco. Sí, además. Se lo ha leído tan poco, porque por ahí pasa lo peor. Leía Cortázar, leía Borges y no se leyó. Pero vos sabés que es como sorprendente, porque cuando hablábamos de la guerra, hablábamos del nazismo, él tuvo el coraje de escribir artículos que muy poca gente sabíamos. Sí. Y hoy me pasa, te voy a terminar de presentar, pero con el tema que hoy nos convoca, que es apasionante, ¿no? Dios en Borges, descubrí algo que yo no me acordaba, porque además no conozco toda la obra de Borges. La voy conociendo con vos, y bueno, y de alguna manera, cuando descubro un texto, que ya después a lo mejor nos vas a hablar, que tiene que ver la escritura de Dios. Que yo no me acordaba porque es un libro que tengo de hace muchos años, pero que justamente se enmarca en el universo de la mitología azteca. Entonces yo pensaba, como siempre, todas estas cosas que se taparon de Borges, ¿no? Como cuando habla del Buenos Aires, de los aguanes, de un montón de cosas, de lo federal, ¿no? Y esto pasa lo mismo, la verdad que no me acordaba de este libro, ¿no? Así que bueno, te termino de presentar y empezamos, pero digo, este Borges que nos deja siempre, por lo menos sorprendido, de seguir buscando y explorando. Bueno, Alicia, no voy a leer todo el currículum. No, ya está hecha la presentación. Ya de alguna manera Alicia ha participado en todas las ferias del libro, en distintos talleres, ha dado conferencias a nivel internacional. Bueno, un poco el tema, ¿no? Que me parece apasionante porque es algo que le preocupó siempre a Borges, ¿no? Es decir, ¿qué significa Dios para Borges? Entonces, ahí me parecía interesante, si te parece, Alicia, empezar un poco, digamos, cuál fue la influencia de su familia en los aspectos religiosos, ¿no? Sí, creo que es muy, muy interesante y que eso le permitió la amplitud para pensar desde todos los ángulos. La abuela Fanny, la abuela inglesa de Borges, Fanny Haslam, su abuela
paterna conocía la Biblia de memoria. Era la Biblia protestante, pero un juego de los niños Borges era decirle una cita a la abuela y la abuela la repetía. Podía citar la Biblia de memoria. Su madre y su abuela materna eran cristianas apostólicas romanas. Sí, pero viste lo que decía Borges, me encantó. Mi madre era católica, pero sin entender nada de religión. Exactamente, sin entender nada. Como muchos católicos, y sobre todo como muchos católicos de esa época, cumplían con el rito sin profundizar. El papá de Borges, Jorge Guillermo, era ateo. O sea, no creía en Dios, descreía profundamente, así como descreía del Estado, descreía de la religión. Y decía que nada bueno podía venir de ellos. En base a esa mezcla, los Borges acuerdan no darle educación religiosa a sus hijos. Sí, pero perdóname, contá porque vos lo vas a hacer mejor que yo y lo sabés mejor. Que cuando tenía que tomar la comunión, cuando llegó la edad de la primera comunión, el padre le dijo, ¿querés hacerlo o esperar a ver llegar a una conclusión? ¿No? ¿Y no la tomó? No, claro, y él comenta cómo la hermana la tomó, se hizo católica, ¿no? Pero bueno, es muy importante cómo influye en nuestras historias la historia infantil. Completamente. Y cómo se va a notar a lo largo de toda su vida en cosas muy, muy puntuales. Por ejemplo, en pensar la muerte. Que lo iremos desarrollando. Bueno, es lógico que en esa mezcla y con la personalidad y el carácter que ya Borges manifestó desde niño, él se viera comprometido a tratar de entender el fenómeno religioso y va a recorrer con un espíritu filosófico y estético, no con espíritu religioso, las distintas religiones para poder comprender y poder decidir en esa opción que su padre le plantea de niño. Así va a acercarse al budismo, al judaísmo. Bueno, el cristianismo conocía la Biblia perfectamente también, Borges, al Islam, a las antiguas religiones, por ejemplo, como vos bien citabas, los dioses precolombinos, del mismo modo que se va a preocupar por conocer los dioses escandinavos, del mismo modo los dioses griegos y los dioses romanos. O sea, Borges se interesa por el fenómeno religioso. Y algo que... Él se preocupaba, o le interesaba, mejor dicho, ¿qué produce en el hombre eso, no? Exactamente. El fenómeno religioso. Exactamente. ¿Qué hacen los hombres con la religiosidad? ¿Cómo la religiosidad modifica al hombre y cómo los hombres a través del tiempo han utilizado el fenómeno religioso, si podemos llamarlo de ese modo, para sus propios fines, fuera de lo religioso? Con lo cual, su trabajo sobre las religiones tiene algo fundamental: el profundo respeto que él siempre manifestó por la religiosidad de los hombres, sea cual sea esta. Y el sentido, para decirlo en palabras de Borges, el sentido de la busca, de buscar qué es lo común. Normalmente buscamos las diferencias. Naturalmente, solemos preocuparnos más por las cosas que nos diferencian de los otros. Borges saltaba esto
y se preocupa por buscar las cosas comunes. Y en esa búsqueda, en el ámbito de lo religioso, va a intentar comprender qué hay detrás de cada una de las religiones. ¿Qué es lo que hace sagrado a las distintas divinidades? ¿Se acaba la divinidad de un Dios cuando este Dios deja de ser adorado? ¿O es el recorte que los hombres hacemos de lo divino lo que en el tiempo se modifica? Seguramente vos y nuestros oyentes recordarán uno de los textos más fantásticos, más bellos de Borges, que es Las ruinas circulares, donde Borges va a jugar en la presencia de un mago, de poner temas de la cábala, del budismo. Va a tocar mucho el tema religioso y de los dioses paganos. Sí. No, está bien, Ali, cuando él dice que en la religión católica no hay posibilidad del tiempo circular, porque el rito es recreado por el rito, ¿no? Sí, sí. Ese es un punto que también vamos a tocar fuerte, porque es muy importante el tema del ritual. Pero te decía, en Las ruinas circulares hay un momento en que el personaje que no ha logrado su objetivo, en la desesperación conversa, busca a la figura de un Dios que ya ha desaparecido, a un Dios cuyos templos están destruidos. ¿Por qué? Porque ya nadie lo adora. Y, increíblemente, si los hombres dejan de adorar una divinidad, esa divinidad desaparece. Y se produce un diálogo muy breve, pero fundamental. El Dios va a decirle al mago que le va a conceder lo que él quiere a cambio de algo, a cambio de que su hijo lo adore en otro lado. ¿Por qué? Porque el Dios sabe que si los hombres no lo adoran, está condenado a desaparecer. Eso es muy importante. Eso nos marca que lo divino, lo sagrado, que está más allá de las figuras con que los hombres lo bajamos a la tierra, no desaparece. Lo que desaparece son las figuras. Y Borges, mucho de sus cuentos marca esta relación. Los hombres necesitamos a Dios, pero ojo, Dios también nos necesita. Sí, además cuando a él le preguntan si él cree en Dios, y entonces él dice, si se entiende por Dios, una especie de hombre sobrenatural, ¿no? Un juez de nuestros actos y pensamientos, no creo en ese ser. Pero si por Dios entendemos un propósito moral o mental en el universo, creo ciertamente en él, que es lo que vos acabas de decir. Sí, sí. Si yo tuviera que pintar el Dios de Borges con todo lo que he escuchado decir a Borges, con lo que Borges ha escrito, el Dios de Borges sería un Dios ético. Sería por sobre todas las cosas un Dios ético. La ética es la base del pensamiento. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y la idea de divinidad está indisolublemente ligada a la ética. No hay posibilidad de un Dios que se aleje de los principios éticos. Por eso muchas veces a Borges no era ateo, no era creyente, Borges era agnóstico y era agnóstico en serio. Y muchas veces se confunde, pero agnóstico
es el que no sabe, es el que se lleva la peor parte, porque quiere saber y está buscando y busca incansablemente. A mí me conmueven mucho unas palabras que Borges dice en una charla con Antonio Carrizo. Estoy buscando la cara que sé que Dios tiene. Wow. Él decía en esa misma charla, yo no soy cristiano, no soy judío, no soy musulmán, no sé qué soy. Estoy buscando la cara que sé que Dios tiene, la certeza. ¿Dónde encuentra Borges a Dios? En un atardecer, en la belleza de una flor, en la lluvia. Lo divino está en el mundo, no solo en las manifestaciones de la naturaleza, también está en el otro, también está en mí. La influencia o, si no queremos llamarlo influencia, comparte muchísimo del pensamiento religioso de Spinoza. Sí, Esa divinidad que está en todas partes, pero que no se agota en ninguna. Esa divinidad fantástica que conversa con Shakespeare en el final de Everything and Nothing, cuando Borges ha jugado en todo, es una prosa muy breve, una historia mínima, donde Borges habla de Shakespeare y de él, en esas mezclas que suele hacer y que son tan hermosas, y en la desolación de Shakespeare de sentirse distinto, y el tener que ser un montón de personajes, porque Shakespeare es cada uno de los personajes de su obra, pero ninguno de los personajes lo agota, porque no podemos decir que Shakespeare se agota en Macbeth, o en Lady Macbeth, o en Iago. Al final de Everything and Nothing, Shakespeare le dice a Dios que quiere ser, que él, que ha sido tantos, quiere ser uno. Y la voz de Dios, la inconmensurable voz de Dios, le dice: mi Shakespeare, yo tampoco soy. Yo, como vos, soy uno, y nadie, y todos. Esa idea de una divinidad dispersa, de una divinidad que ha perdido su cara. A Borges le gusta pensarlo así, en un fantástico escrito en relación a la Divina Comedia, a Paraíso 32, cuando Dante en el Empirio, en la Rosa, ve la cara de Jesús y dice: oh Dios, esa es la imagen de tu cara. Borges toma esa línea de la comedia para pensar cuántas veces el hombre, a lo largo de su historia, ha destruido a los dioses y los ha despedazado. Pensemos en Dioniso y las bacantes. Pensemos en Odín, pendiendo del fresno, entregando el ojo, en el propio Jesús crucificado. Bueno, en los egipcios. Parecería una constante en el hombre matar sus dioses y desmembrarlos, perderlos. Y Borges se pregunta: ¿será esto un enigma o será la resolución del enigma? Tal vez Dios tuvo que perderse para ser todos. Tal vez la cara de Dios que no vimos y no veremos nunca está en el espejo
está en las manos del que nos da una moneda, en el otro, en todos, con lo cual nos deja en el límite del panteísmo. Una divinidad que está en el mundo, que está, como le gustaba tanto decir a Borges, God is making, está haciéndose en cada uno. Pero no es un Dios personal, no es un Dios al que vamos a pedirle que me ayude en esto particularmente. Es lo divino, es lo que hace que el hombre sea sagrado, en el sentido profundo de la palabra, que pueda concebir una ética, que el hombre pueda ser un sujeto ético. Borges decía, hasta un animal sabe profundamente qué no puede hacer, qué está bien y qué no está mal. Eso lo sabemos todos. Esa valoración da origen a una gran ética. Ahí aparece la divinidad, en esto que compartimos, en el bien, en hacer el bien, en evitar el mal. Esa es un poco la idea. Y Borges lo encuentra en todas las religiones. En todas. Él cuando trata estos temas, ya nos vas a contar en el cuento de Said y otros, pero sí, siempre con todos los aspectos filosóficos, antropológicos, literarios, o sea, no es un solo aspecto, porque no. El tema es cuando la persona idealiza cualquier Dios, ¿no? Como en este momento la sociedad de cultura, la cultura del consumo que se endiosa, ¿no? Y que no tiene nada que ver con esto que dice Borges, ¿no? Con lo ético, y que además, digamos, esta reflexión que él sigue buscando, ¿no? Es decir, donde incluso en distintos cuentos que ya después nos vas a comentar en las distintas obras, pero digamos, siempre está eso de misterioso, ¿no? De que no se termina de encontrar. Sí. Siempre está. Hay una palabra para eso que Borges usa, para describir lo divino: inextricable. Nunca podremos aprenderlo. Nunca podremos dar cuenta total de él. ¿Por qué? Porque está más allá de nuestra naturaleza. Está mucho más allá. Y nosotros, el gran pecado que cometemos, pensándolo desde Borges, es que queremos comprender a Dios con la razón. Y la razón es una cucharita. Y Dios es el mar. Lo divino es el mar. Los hombres vanamente intentamos con esa cucharita trasvasar el mar. No lo lograremos nunca. De todos modos, Borges va a decir, y esto es muy su naturaleza, bueno, sabemos que no lo lograremos nunca, pero nuestra obligación es seguirlo intentando. Por eso, él piensa toda su vida en lo divino. Borges siempre agradecía, y es muy lindo escucharlo en las últimas entrevistas que da, ya cumplidos los 85 años, cuando dice que afortunadamente todavía le queda la duda, que esa es su gran riqueza. La duda que lo impulsa a seguir pensando y a seguir haciendo, buscando. Y vos bien lo marcabas. Borges no busca lo divino desde lo religioso, o sea, desde la fe, del no preguntarse. Por el contrario, lo busca desde el aspecto filosófico,
desde el intentar comprenderlo. No tiene fe, pero quiere comprenderlo, necesita pensarlo. Además, por eso, para él, creo que vos lo podés desarrollar, la importancia de algunos, no solo filósofos, sino teólogos, ¿no? Porque para seguir buscando, investigó, como vos bien dijiste, tanto en los árabes, en los musulmanes, en los judíos, bueno, cuando empezó con el budismo, esa tolerancia, que es uno de los principios fundamentales, como que fue tomando cada aspecto que a él le servía y que a muchos de nosotros que pensamos un poco así, ¿no? O sea, donde de repente, ¿cuál es el aporte, por ejemplo, de filósofos, de teólogos, que hicieron que él siguiera buscando? Y no como muchas veces la gente cree que es unidireccional, de una sola persona, de una sola idea, ¿no? Y que Sino, no se cuestiona, que debe aceptarse como es. A Borges, que es un cultor de la duda, jamás podría aceptar algo sin cuestionarlo. Necesariamente tiene que seguir pensando a partir de lo pensado hoy. Y es muy interesante ver cómo ha buscado, como vos marcabas, en las distintas religiones, con tanto respeto y tomado esencialmente aquello que puede ser para todos. O sea, no lo que divide, sino lo que une. Muchas veces se le cuestionó que era muy, muy duro, muy sarcástico en muchos aspectos religiosos. Pero Borges no está criticando la fe. Borges lo que critica muy duramente es lo que los hombres hacen con la fe de los hombres. Él tiene un magnífico ensayo, La duración del infierno, donde con esa ironía que lo caracterizaba te va dejando frases como pinceladas. Y es muy interesante pensar la idea de un padre que nos ama y si nos equivocamos nos condena al infierno para siempre. Cuando cualquier padre mortal y humano perdona a sus hijos, como el Padre perfecto, la divinidad no puede perdonar. De esos cuestionamientos así sutiles que deja entrever en su obra, existen montones de ejemplos, pero ahí vemos que la crítica es a lo que los hombres quieren hacer con la fe, donde, bueno, pasa a ser un tema de poder, un arma, dominar la fe de los otros. Si yo soy el único que escucha a Dios y se los puedo contar a todos, evidentemente estoy en un lugar de privilegio. Y Borges no aceptaba eso, no podía comprenderlo. No podía aceptar ni al hombre que usaba ese poder, ni aquel que lo aceptaba. En su obra tenemos muchísimas referencias, ya desde muy jovencito, ya en su primer libro, En Fervor de Buenos Aires, tiene muchas referencias a lo divino. Más que, aunque él usa mucho el término Dios, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque también alguna vez le han dicho, Borges, ¿cómo es que usted, que es un agnóstico, habla tanto de Dios? Y con magnífica ironía
le respondió a la persona que le preguntaba, ¿cómo habla y escribe tanto de Dios? Y dijo, y yo también escribí mucho sobre el Minotauro. ¿Cuál es la idea? Muchas veces va a aparecer en la referencia a Dios directamente como una forma literaria. Cuando Borges habla de lo divino, vamos a encontrar que es más fácil que lo llame alguien o nadie o el tiempo. En una de sus piezas más memorables, dice que habrá soñado el tiempo hasta ahora, que es como todos los ahora el ápice, y realiza una larga enumeración de todas las cosas que han acontecido en el mundo. Ese soñador es Dios. Y en esta idea de un Dios soñador, de un Dios creador, volvemos a las ruinas circulares de las que hablábamos antes, o volvemos a ese momento sublime, vos lo tenés que recordar muy bien, del poema El Golem. Sí. Cuando el pobre Judá León había logrado acomodar las letras de la cábala para llegar al momento de la creación. Había hecho un muñeco de barro, y sobre ese muñeco pronuncia las sílabas cabales, y el muñeco se anima. Y su idea era que esa criatura por él creada lo ayudara a liberar al pueblo oprimido de Israel. Y el artificio a duras penas lograba entender, aprender poquitas cosas. Por más que el rabino se esforzaba, dice Borges, solo logró que barriera bien o mal la sinagoga. Tanto esfuerzo, tantos años dedicados al estudio de la cábala, a encontrar las sílabas, a pronunciarlas, a enseñarle a esa criatura que se había animado y ni siquiera podía tocar la campana. Lo único que hacía era copiar los gestos del rabino y barrer. Y en un momento el rabino está mirándolo y dice, ¿por qué dejé la inacción? ¿Por qué en lugar de quedarme quieto, le agregué una cosa más al mundo? Y Borges se pregunta, ¿quién nos dirá las cosas que pensaba Dios al mirar a su rabino en Praga? Esa maravilla de juego magnífico de una divinidad que sin duda debe estar sosteniéndose la cabeza y diciendo, ¿qué hice? ¿Por qué no me quedé como estaba? Y fíjate vos, en esa línea, años después del maravilloso poema El Golem, después de sus viajes a Japón, Borges escribe una pieza muy bella que se llama De la salvación por las obras. El tema de la salvación es un tema que Borges ha abordado mucho y lo ha abordado releyendo y repensando la salvación por la fe. Lo único que puede salvarnos es la fe. Estamos predestinados, las distintas corrientes de pensamiento ha llegado, bueno, con Schopenhauer, con Swedenborg. Y si la salvación no es solo la fe, si lo que salva a un hombre
son sus obras. O sea, que la salvación no es algo pasivo, algo que nos es dado, si tenemos que trabajar por ella, si tenemos que no solo trabajar desde la inteligencia, sino en nuestros actos, en el arte. Y con esta idea y con la ayuda del shintoísmo, la más antigua de las religiones del Japón, la primera de las religiones, el Shinto es una religión agraria maravillosa que tiene 8 millones de dioses, porque todas las cosas son sagradas. El viento, la nieve, un río, un cervatillo, el pasto, las flores. Para el Shinto, como buena religión agraria, la naturaleza es sagrada. Y les decía, 8 millones de dioses. Con estas ideas filosóficas, con estas ideas literarias, con estas ideas religiosas, Borges construye de la salvación por las obras. Y nos dice que un día se vuelven a reunir en Japón las 8 millones de divinidades del Shinto. Y una está sobre un copo de nieve y otra en una flor, y todas conversan sobre el mundo. Y una dice, la creación no salió bien, millones de hormigas, plantas, todo funciona bien, pero a los hombres a los que les dimos más cosas, le dimos la posibilidad de la invención, porque las abejas van a construir siempre la misma forma de colmena. En cambio, el hombre no, el hombre puede construir otras cosas. Le hemos dado todo y es el que peor nos salió, a tal punto que ahora está por inventar un arma que puede destruir al mundo. Tenemos que hacer algo. Y todas las divinidades piensan y dicen, sí, hay que hacer algo para salvar la creación. Matemos a los hombres. Y se hace un gran silencio y una vocecita dice, sí, es verdad que han hecho un arma, es verdad todo lo malo que han hecho, pero también hizo esto. Y pronuncia un haiku, un poema, un pequeñísimo poema de 17 sílabas, típico de Japón. Entonces, la divinidad mayor dice, salvemos a los hombres. Y Borges reflexiona que por obra de un haiku, la especie humana se salvó. Entonces, la salvación está en nuestras manos, está en lo que creemos, en lo que vamos a crear, está en el arte, está en la poesía. Entonces, ¿cómo no volver a las palabras de Hölderlin? El poeta es el único que puede correr tras la huella de los dioses huidos. Es el único que puede devolverle la sacralidad al mundo. Traer otra vez lo sagrado y hacer el mundo distinto. Bueno, esto vive en la obra de Borges. Yo te decía hace un momento que ya muy jovencito esta presencia se siente en su obra. ¿Vos me permitís que lea un poema cortito? Claro, sí. No, y antes de terminar el programa, también quiero que informes a la audiencia tus seminarios para el verano, los talleres y todo. Tenemos unos 15 minutos. Así tenemos unos minutos más todavía para asomarnos un instante. Y también hay un cuento, el cuento de Zair, que me parece también muy interesante. Bueno, es que este tema nos daría para hablar muchísimo.
pero yo les quiero acercar un Borges que es muchas veces desconocido, porque es el primer Borges. Ese Borges de 22 años que escribe Fervor de Buenos Aires. Y escribe este poema que se llama Versos de 14, en el que nos dice: a mi ciudad de patios cóncavos como cántaros y de calles que surcan las lenguas como un vuelo, a mi ciudad de esquinas con aureola de ocaso y arrabales azules hechos de firmamento, a mi ciudad que se abre clara como una pampa, yo volví de las tierras antiguas del naciente y recobré sus casas y la luz de sus casas y esa modesta luz que urge en los almacenes. Y supe en las orillas del querer que es de todos, y a punta de poniente desangré el pecho en salmos, y canté la aceptada costumbre de estar solo, y el retazo de pampa colorada de un patio. Dije las calecitas, noria de los domingos, y el paredón que agrieta la sombra de un paraíso, y el destino que acecha tácito en un cuchillo, y la noche olorosa como un mate curado. Yo presentí la entraña de la voz las orillas, palabra que en la tierra pone el azar del agua, y que da a las afueras su aventura infinita, y a los vagos campitos un sentido de playa. Así voy devolviéndole a Dios unos centavos del caudal infinito que me pone en las manos. Así, el hombre encuentra la salvación. Así en el arte le devuelve a Dios la maravilla de la creación. Pero además, algo que vos siempre nos explicás muy bien, que Borges esto era muy joven. Y entonces él dice todo lo que Dios le ofrece, en el sentido de la búsqueda, de seguir buscando. Y a los 85 años. Sigue. Sí, bueno, eso es algo muy maravilloso, ¿no? Porque hay ciertos contenidos significantes en él que toda su vida lo tuvo, ¿no? Entonces que esto a los 24 años, ¿no? Que diga, ¿cómo le permitió? Que le marcó un camino. Él sintió lo divino y buscó devolverlo y buscó acercarse desde el arte, no desde la fe, porque la fe nos hace, como que nos da, ya está, no tenemos que seguir pensando. El hombre no recibe simplemente, tiene que hacer algo con eso que le ha sido dado. Claro, tiene que ser activo, es decir, creo que él siempre lo que trata de que uno no sea espectador, incluso cuando uno lee, siempre, digamos, él dice, el lector termina la obra. Exactamente. No, es un interjuego permanente. Entonces, cuando la persona dice, bueno, Dios me ha dado esta vida, esto me lo ha determinado Dios. Bueno, también como dice en uno de los escritos, bueno, ¿cómo se entiende que el Dios también hace cosas malas, ¿no? A ver, ¿cómo se entiende eso? Entonces de ahí se va saliendo, ¿no? Acá, si hablamos de un Dios que es toda bondad. Adrián te hace una pregunta. Sí. ¿Con el arte aparece la fe? No. No es el camino de Borges. No. Perdón. Bueno, contestamos a Alicia. No. Con el arte no aparece la fe. Pero Borges te diría que el arte es la mejor respuesta ante lo divino, que es la manera de acercarse a lo divino. Sí. Hasta me animaría a decir, es la única forma en que el hombre puede acercarse a la divinidad.
En esto hay mucho de Schopenhauer que planteaba que la única forma en que el hombre podía desprenderse de lo terrible de la vida, recordemos que para él la vida era sufrimiento, carencia, era el arte, porque en el arte, frente al arte, es el único momento en que el hombre no quiere poseer, solo quiere admirar. El deseo de poseer al que estamos condenados nos marca continuamente la falta, porque queremos poseer lo que no tenemos. O sea, nos marca nuestra carencia. Y frente al arte no. Frente al arte se contempla. El hombre solo quiere contemplar. Y en la creación aparece lo divino. Pero no nos da la fe. No, lamentablemente no. Ahora esta idea, vos hablabas, Susana, y me recordaste un cuento de Borges, cuando decís cómo se entiende esto del padre bueno, y hay un hermoso cuento que es La Rosa de Paracelso, en el que Borges marca un diálogo entre Paracelso y un joven que quiere ser su discípulo. Y hablan indirectamente de Dios, porque el joven le pide que destruya la rosa que lleva en su mano y la haga resurgir de nuevo. Paracelso le dice, ¿y por qué piensas que algo puede destruirse? Y porque en el mundo en el que estamos todo puede destruirse. En el paraíso nadie podría destruir una hierba, un pasto. Y el joven, con esa cosa de los jóvenes, le dice, pero no estamos en el paraíso. Y Paracelso le dice, ¿y en qué otro lado crees que podemos estar? ¿Cómo podés pensar que Dios pudo hacer otra cosa que no sea el paraíso? Y la caída no es haber dejado el paraíso, es no darnos cuenta que seguimos en el paraíso. Brillante. Y ahí ya te está marcando una divinidad que no castiga, que tiene muy presente a la belleza, a sus hijos, y que jamás puede castigar. Perdonar es fundamental. El perdón, Borges no puede pensar en el rencor eterno, en el odio, en el castigo eterno. Bueno, eso se ve en muchísimas obras de Borges. Claro. La cosa de no quedarse con el odio, con la bronca, con la venganza, ¿no? No sé. Tantas veces en fragmentos de un evangelio apócrifo, otro texto que es imperdible, dice que no odies, porque tu odio nunca será mejor que tu paz. Y si odias, sos esclavo de ese odio. Así y mientras odiamos, mantenemos vivo lo que odiamos. Hay una historia muy cortita, El Condenado, en que Borges cuenta de un guapo que está parado mirando la puerta de un conventillo, porque en ese conventillo vive otro guapo que le quitó la mujer. Y Ezequiel Tavares, que es el que está esperando que salga, dice, ya no piensa en la mujer, ya ni se acuerda, el odio lo colma. Y Ezequiel Tavares está como clavado en el tiempo y no se da cuenta que a su lado
toda la ciudad cambió, que la gente pasa, lo atraviesa y él no se da cuenta, que se toma una ginebra y la ginebra no le quema la boca. Está ahí, clavado en su odio, y nunca podrá salir de ese odio. Es así, Alicia. Es soberbio. Lamentablemente, claro, cuando la persona queda atrapada en la venganza, en lo que no puede admitir que no va a tener nunca, y sigue demandando cosas que no va a tener nunca. Entonces no se permite tampoco el deseo. Es decir, todos hemos pasado cosas, buenas, malas, hacemos con nuestra historia lo que podemos. El tema es no quedarnos, como le pasó a él, con su historia también, ¿no? Tanto de la ceguera, del honor, de un montón de cosas. ¿Qué hizo él con eso? ¿Qué hacemos nosotros con la historia que nos tocó? El tema es que si quedamos atrapados en ese enojo, en esa venganza, nos morimos en vida, realmente. No, por eso es maravilloso, ¿no? Por eso es tan importante de la salvación por las obras. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hizo Borges con su ceguera? Hizo el poema de los dones. Dijo que la ceguera era como un lento atardecer de verano, que él le debía muchas cosas, porque todas sus mujeres seguían siendo jóvenes. Si se hubiera quedado con el odio y el por qué me pasó a mí, hubiéramos perdido la obra de Borges. Eso es lo maravilloso que sobre todo tiene este hombre del que hablamos hoy, que pensó y vivió de la misma manera, y que escribió lo que pensó y lo vivió, que no hizo un discurso para el afuera. ¿Qué fue Borges? Un hombre ético. Además, lo universal de su obra, porque justamente esta universalidad que habla de Dios también hace que se lo pueda leer en distintos contextos culturales. Exactamente. Porque no habla de su Dios, del mío, de este al que solo yo accedo, porque no exige la fe, porque no exige un rito, porque Dios está haciéndose. Y basta ver una flor para entender qué es lo divino. Esa es la maravilla de la divinidad, que está en todas las cosas. Así lo siente Borges, en todas las cosas. Y nuestro trabajo sería agradecer, nada más, en la medida de nuestras posibilidades. Es un don, y como todos los dones hay que devolverlos. Nos ha dado la poesía del mundo, la música del mundo. Bueno, entonces el arte es un buen camino para esta devolución. Esta devolución que es una comunión, porque ahí es cuando sentimos que estamos en lo divino. Antes de terminar, si te parece, porque yo te voy a dejar el cierre del programa, pero a mí me pareció interesante el cuento del Zahir, porque ¿qué significa, no? Porque es una moneda de 20 centavos, pero ¿qué significa el cuento, digamos, enriquecido por todo lo místico, filosófico? Si querés decirnos algo, y después, por supuesto, agradecerte y comentar los cursos que vas a hacer a partir de enero, ¿no es cierto? Vamos a seguir trabajando diciembre y en enero arrancamos con 3 o 4 cursos seguro, pero yo les dejo mis redes sociales, ahí va a aparecer toda la información. El mail, sí. El mail y pueden buscar la página en Facebook, en Instagram, con colocar Alicia Ardila
ya los derivan directamente y ahí va a estar toda la información porque vamos a trabajar todo el verano. El Zahir. En el Zahir Borges va a hacer una comunión de distintas formas religiosas. Sobre todo a mí me interesaría en este momento recalcar la figura que hace aparecer en el Zahir, la figura del poeta Atar, un poeta sufí. Atar, en el año 1000, era un boticario muy rico, y un día entra un derviche, un monje, a su negocio, se pone a mirar y comienza a llorar. Y Atar siente que ese pobre hombre llora por su pobreza frente a la riqueza de sus anaqueles llenos de cosas. Y le pregunta por qué llora. Y el monje le dice: lloro por vos, por todo lo que te va a costar partir con todo esto. Y ese encuentro hace que Atar dé un giro de 180 grados y se haga monje mendigante y comienza un camino espiritual que va a transmitir toda su experiencia espiritual a través de la poesía. Y entre las maravillosas obras que va a dejarnos, Atar deja una a la que Borges toma en el Zahir, que es la historia del rey de los pájaros, la historia del Simurg, que cuenta cómo ante la caída de una pluma del rey de los pájaros, en un mundo de pájaros, los pájaros deciden buscar a su Dios. Fíjense ustedes, todos somos pájaros, todos buscamos a Dios. Y los pájaros recorren el mundo para llegar al lugar donde vive el dios de los pájaros, que se llama Simurg. Y pasan el valle del dolor, el valle de la adversidad, muchos problemas, y muchos se van quedando en el camino. Llegan al pie de la montaña y hacen un último esfuerzo y 30 pájaros ascienden, llegan a la cima y ven al Simurg. Y en ese momento, frente a su Dios, descubren que el Simurg está hecho de ellos 30, que ellos 30 son la divinidad. En cada uno de nosotros está Dios. Borges dice que las manos que un día fueron clavadas en una cruz son las mismas que te dan una moneda en el subte. Pensar eso y volver a mirar al otro desde uno mismo, desde lo sagrado, tan sagrado como yo. Creo que esa es la mejor definición del Dios de Borges. Es una hermosura. Antes de que cierre este programa, que ya lo cerraste con esto, pero podés agregar algo más. Yo voy a anunciar el próximo programa, que vamos a tener a un colega de México que justamente va a hablar de las causas y consecuencias de las drogas, cómo justamente se han vuelto como los nuevos dioses, ¿no? Justamente en un sentido diferente al de Borges. Alicia, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y te dejo para que te dirijas a la audiencia que te sigue siempre en nuestros programas, porque realmente les gusta mucho todo lo que vos nos aportás y seguimos aprendiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Para mí es un honor estar en tu programa, es un placer. Les dejo mi mail para los que quieran información directa y
lean a Borges. La mejor forma de acercarse es leyéndolo. Borges decía que no había que leer comentadores ni comentarios, que Shakespeare no había leído nada de literatura shakespeariana cuando hizo su obra. Borges es inmenso y está esperando que cada lector descubra esa profundidad. Así que si alguno hoy tiene ganas de leer a Borges, yo estoy feliz porque he sembrado un poquito de toda la alegría y la felicidad que a mí me dio. Así que además quiero aclarar, para mucha gente que le parece difícil al principio Borges, Alicia tiene su técnica didáctica, pedagógica, que siempre lo hace de una manera muy de satisfacción, y nosotros sabemos que para aprender tiene que haber una experiencia de satisfacción. Sí. Entonces Alicia no comienza con cualquier texto para los que nunca se acercaron a Borges. Así que bueno, cualquier consulta lo pueden hacer porque realmente es así. Uno por ahí empieza a leer el Aleph y cree que bueno... Claro, Letron, Ugvar, Orbistertus y no... Entonces, desde cuentos policiales... Exacto. A la cima se llega por múltiples caminos. No tomemos la pared lisa para escalar, hay caminos para recorrer. Y por sobre todas las cosas, la lectura es una de las formas de la felicidad. Como decía Borges, y no se puede obligar a nadie a ser feliz. No, muchísimas gracias, Sally. A vos, Susana, y hasta la próxima. Hasta muy pronto. Gracias. Sí, muchísimas. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.